capítulo 12, versículos 1 y 2, leemos: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que se entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y perfecta. Señor, gracias porque nosotros hemos podido meditar en tu palabra y hemos comenzado, tal vez algunos en otro nivel que otros, pero con toda seguridad, Padre, yo sé que hemos empezado a comprobar esto. No solamente a conocer tu voluntad, pero también a comprobarla y a entender que es buena, que es agradable y que es perfecta para nosotros. Y también entendemos, Señor, que no hay otra forma en que nosotros podamos conocer cuál es tu voluntad para nuestra vida, a dónde nos quieres llevar, de qué forma nos quieres llevar, que no sea a través de tu palabra. Y esta mañana pongo este tiempo en tus manos, rogándote que tú hables a nuestro corazón a través de tu palabra. Espíritu Santo, haz tu obra, abre nuestro entendimiento y no solamente danos el entendimiento, sino que podamos tener la voluntad, la fuerza, el valor para actuar conforme a lo que tú nos enseñas. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Buenos días. ¿Cómo me les va? Hoy es oficialmente es el Día del Padre, ¿cierto? Wow. Yo tengo que pedirle un perdón a las mamás porque este año fue difícil todo. Espero que en casita las consintieron, que en casa la pasaron muy, muy bien. Pero bueno, están aquí los padres, los que son padres, y un feliz día para ellos. Continuamos con nuestra serie, Hágase tu voluntad. Esta es la 8ª charla, la número 8, lo que significa que hay 7 que ya hemos visto. ¿Ven mi matemática cómo fluye? ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes han perdido una charla en las anteriores, pueden ir a nuestra página en Facebook, Conviva Norte, y ahí en el muro van a aparecer todas las anteriores. La idea es que ustedes puedan verlas como para que tengamos el cuadro completo, ¿ok? Esa es la invitación. Y si estás por primera vez aquí, y es tu primera vez en Conviva Norte, en este lugar, te cuento que estás en una iglesia bíblica bautista. Así que bienvenidos todos. La charla hoy la he titulado Cedan el paso. Y quiero pedirle el favor a Alejo si nos acompaña con una imagen. La idea era preguntarles, ¿les suena algo esa imagen? ¿Conocen esa imagen? ¿Una señalización de qué? Una señal de tránsito, ¿cierto? ¿Y saben lo que significa esa señal? De pasar una chiva, ¿cierto? Ok, muy bien, Noelia Junior. Hiciste el trabajo. Ok, no, seguro que las conocemos, ¿cierto? Las hemos visto en la calle, pero conocemos esa señal, y la importancia de esa señal no es solamente saber para qué funciona. No es, la importancia de esa señal cuando vamos en el vehículo no es simplemente, ok, sí, ahí está. La importancia radica en que ahí está y en que nosotros obedecemos esa señal. Esa es la señal de ceda el paso. Pensemos en eso por un momento, ceda el paso. ¿Les gusta ceder el paso? No siempre, ¿cierto? Cuando el hermano o el amigo va a lavar la loza, dejamos que pase primero, ¿cierto? Pero si estamos en la fila, a punto de entrar a la película, vamos con nuestras palomitas y de repente alguien se nos va a filtrar, nos conoce el verdadero carácter, ¿cierto? Es difícil. Si estamos conduciendo, en fin, eso de ceder el paso no es algo con lo que nosotros nacemos y actuamos naturalmente.
Si cediéramos el paso de manera natural, tal vez esas señales ni siquiera existirían, pero tienen que colocarnos esos avisos en un material reflectivo para que nosotros captemos la importancia de lo que está pasando con nosotros, de lo que estamos haciendo, pero también lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Por muchos años he escuchado, y eso lo he escuchado de muchas personas decir, y los que son padres van a corroborar esto o van a derrumbarlo, pero he escuchado a muchas personas decir que las primeras palabras que aprendemos en la vida, cuando somos bebés, ustedes dirán papá y mamá. Pero hay muchas personas que dicen que no necesariamente son esas palabras. Dicen que la mayoría de los bebés, el de ustedes no, son otros bebés en el mundo, dicen lo primero que aprenden a decir es no. No. Especialmente cuando interactúan con otros niños y tienen sus jugueticos. Y entonces otro niño va a tomar su juguete y casi que mecánicamente ellos aprenden a decir no. Pero ese no, y eso es muy interesante, normalmente lo acompañan con la palabra... ¿Ustedes van a escuchar a los bebés, a los niños? Ah, Alex pasó por ahí. Y yo también pasé por ahí. Seguramente todos pasamos por ahí. Pero es natural que cuando un niño va a tomar un juguete con el que él está jugando, otro niño va a tomar ese juguete, es natural que el niño diga, no, mío. No, ¿por qué? Porque es mío. ¿Ah? Y crecemos con eso. Y por fortuna, eso es una situación de infantes. Porque crecemos, maduramos. Escuchen esa palabra, maduros. Somos adultos, tenemos nuestros propios juguetes y no tenemos problema con eso de ceder el paso, ¿cierto? Hablábamos hace un tiempo con algunos hombres de eso cuando uno va en la bicicleta, va por la ciclorruta y uno va tranquilo. ¿Y saben cuándo acaba la tranquilidad? Cuando el otro lo rebasa. Y existe ahí algo en nuestro interior que nos dice, pero ¿por qué me va a pasar? Y yo no tengo afán. De hecho, no quiero ni sudar, quiero ir despacio, quiero una relación lenta. Pero es que él me pasa. Y entonces hay algo, un impulso dentro de mí que me dice, tienes que acelerar, cambia la relación. Es difícil ceder el paso. Para los que hemos tenido la oportunidad de conducir, los que andamos en una moto, en un carro, en bicicleta, sí señora, esto es un poco más fácil de asimilar. La importancia de un ceda el paso en nuestra vida es fundamental, es fundamental. Ahora, venimos hablando de que la Biblia es el mapa de Dios, ¿cierto? Eso fue la charla pasada. Y estamos en eso de descubrir cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, cómo podemos conocer la voluntad de Dios. Interesantemente, Dios se refiere a la vida como un camino, ¿sí? Como una senda. Y la forma en que Él nos guía en esa travesía terrenal es a través de su palabra. Y a través de su palabra nosotros podemos encontrar algunas señales que nos ayudan a dar los pasos correctos por esa travesía que llamamos vida. Un día Jesús va a volver por nosotros. Eso es genial. No sabemos cuándo, pero sabemos que va a volver. ¿Recuerdan que cuando Él partió dijo que se iba a preparar morada? Y en ese momento nosotros estamos aquí. Pero cuando Jesús partió, Él también nos hizo una promesa y dijo que iba a estar con nosotros, ¿cuántos días? Todos los días de nuestra vida. Él va a estar con nosotros en esta tierra, en esta travesía. Y entonces ahí la palabra de Dios cobra un sentido impresionante, un valor incalculable. Lo que es la Biblia, la palabra de Dios a la vida del creyente, no tiene precio. Y más vale que nosotros le demos ese mismo valor. El punto es, conocemos esas señales.
Entendiendo y siguiendo con la analogía de eso de las señales de tránsito que están por todo lado, ¿cierto? Esas son las que nos ayudan a ubicarnos cuando vamos en alguna dirección. Vamos a tratar de entender cuál es la primera señal que nosotros deberíamos hacer caso y prestarle atención en la palabra de Dios. Y tiene que ver con lo que Dios dijo. Yo soy primero. Cuando ustedes y yo vamos al primer mandamiento, ¿recuerdan? ¿Quién me recuerda el primer mandamiento? ¿Qué es lo que dice? Sí. Ajá, sí. ¿Tus planes? ¿Tus sueños? ¿Tus metas? No. ¿A ti? ¿A tu familia? ¿A tu trabajo? ¿Tu entorno? ¿Tu ciudad? ¿Tu país? No. Esos son valores agregados y son cosas importantísimas en la vida de la humanidad, pero que si usted y yo deseamos darle el valor real a cada una de esas cosas, hay que empezar a ponerlas en orden. Y el orden, y en este caso el orden de los factores sí altera el resultado, aquí sí aplica, porque esta ecuación no se puede invertir, no se debe invertir. Cuando Dios dice, yo soy primero, es porque Él es primero. Y solamente cuando nosotros entendemos esa palabra de que Dios es primero, entonces vamos a hacer un alto, vamos a bajar las revoluciones y vamos a poder decir, sí, voy a ¿qué? ¿Recuerdan el título de la charla? Voy a ceder el paso. ¿No? Lo que significa esa señal de tránsito cuando vamos en el timón es que hay alguien que lleva la prelación, hay alguien que está primero que nosotros. Es sencillo, no te puedes pasar. Si te pasas, pues, o podemos ocasionar un accidente, podemos estrellarnos, literalmente. Pero en la vida, y hablando en términos espirituales, ¿qué implica cuando yo voy adelante? ¿Qué implica cuando Dios no va delante de mí? ¿Qué implica cuando yo no pongo a Dios primero en mi vida? Ahora, pensemos en esto mismo en términos prácticos. ¿Y qué más práctico que la palabra de Dios? Vamos a Hechos, vamos al libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 1 al 6. Y ustedes escuchan ahí algunos bebés. Es porque tuvimos que hacer un plan de emergencia. Esta mañana algo pasó abajo en el lugar donde deberían estar ellos. Y así que hoy tuvimos que tenerlos con nosotros, pero está bien. Hechos capítulo 9, versículos 1 al 6. Y ustedes conocen, tal vez la mayoría de nosotros conocemos la historia previa o los versos previos a lo que está ocurriendo aquí. Pero el versículo 1 de Hechos 9 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Un poquitico del contexto, Pablo era una persona que perseguía a la iglesia, a los creyentes. Y para ponerlo en contexto, podemos imaginar que es una persona que viene, tal vez desde fuera de Bogotá, con todas las cartas y autorizaciones necesarias para tomarnos a nosotros, cada uno de nosotros esta mañana, y llevarnos presos. ¿Por qué delito? Sí, por seguir a Jesús. Eso era lo que Pablo hacía. Y Pablo tenía todo un plan, de hecho muy detallado, con todo lo que se requería para poder llevar a cabo ese plan. Versículo 3, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, ¿qué dijo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Saben? Este fue un ceda al paso en neón para Pablo. Este fue un ceda al paso con letras reflectivas, de esas que tú pones las luces del carro y quedas encandelillado.
literal. ¿Creen ustedes que Pablo no tenía un plan? Mira, si alguien tenía las cosas claras en la vida y sabía para dónde iba, yo creo que ese era Pablo. Pablo no necesitaba un plan. Pablo estaba confiado y completamente seguro de que la dirección que llevaba era la dirección correcta. Y era tan estructurado y tenía todos sus planes tan detallados que no podía salirle nada mal, excepto que tenía que hacer un alto en el camino. Y en algún momento de su vida iba a tener que entender que era importante bajar, incluso parar y ceder el paso para que quien fuese adelante. Jesús, Dios, debe ir adelante. Lo interesante de Pablo es la pregunta que él hace. Y aquí es donde realmente la vida de Pablo empieza una transformación. El momento en el que Pablo dice, ¿qué quieres que haga? Y si nosotros notamos, Pablo en ningún momento dijo, ok, Señor, es que yo tengo un plan. Claro que tenía un plan, pero su plan ya no era importante. Ahora Dios tenía la prelación en su vida. Ahora Dios es la prioridad. Ahora Dios debe ir adelante de Pablo. Y cuando Dios va adelante de Pablo, todos sus planes cambiaron. Todo empezó a cambiar. Y a veces vemos esas cosas como, bueno, por eso no me quiero acercar a Dios, ¿cierto? Justamente por eso, porque no quiero que Él me cambie los planes. Y de hecho ese es el temor de muchas personas. Es que si yo voy a la iglesia, entonces el pastor me empieza a decir qué es lo que tengo que hacer. No, Dios empieza a hacer una obra en nuestra vida. Y al menos que nosotros entendamos este principio de que Dios es primero, vamos a poder no solamente comprender cuál es su voluntad, cuáles son sus planes para con mi vida, sino que vamos a poder recibirlos y vivirlos con deleite. Entonces, curiosamente, después de que Pablo tuvo esta experiencia con Dios, la Biblia también nos dice que no pudo ver durante 3 días. Y esa luz fue tan fuerte, en serio, que o Pablo la leía o la leía. Es interesante, pero esas señalizaciones que nosotros encontramos en las vías son hechas de un material que cuando las luces del carro las chocan de frente, es imposible no verlas. Y cuando usted y yo le damos el honor a Dios de que hable en nuestra vida, le damos el honor a su palabra, el valor a su palabra, esas señales empiezan a ser evidentes en nuestra vida. Pero necesitamos entender esto. Dios es primero. Miremos un versículo más, miremos un texto más. Vamos esta vez a Santiago. Santiago capítulo 4, versículos 13 al 17. Este texto me encanta. Es tan sencillo, pero es tan profundo y tan claro a la vez. Santiago 4, versículos 13 al 17. Vamos ahora, es lo que dice Santiago. Y está hablando como en términos de, como sátira, un poco de sátira, como diciéndoles, vamos. No es que se creen mucho ustedes, no es que ustedes creen que definitivamente pueden hacer y que tienen la fuerza y la voluntad para hacer lo que quieren. Santiago dice, vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos. Esto es tráfico correcto. Por favor, hacer negocios y ganaremos. Luego dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Y eso es muy interesante. Ahora, nosotros aplaudimos la estructura y claro que necesitamos un plan en la vida.
De hecho, una de esas señales que vamos a ver más adelante son nuestros propios deseos. Claro que no todos nuestros deseos son malos. De hecho, Dios también nos habla a través de lo que coloca en nuestro corazón, nuestras inclinaciones. Y esos deseos se vuelven una señal en nuestro camino. Pero aquí estamos hablando de prioridades y quién debe ir delante de nosotros. Entonces, nuevamente, vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Difícil de entender? No necesitamos ir al griego, ni al arameo, ni al hebreo. Lo dice con palabras muy sencillas. ¿Lo malo es el plan? Si nosotros notamos bien, Santiago está hablando de metas, de sueños, de propósitos. Santiago no está condenando que tengamos esas cosas. De hecho, qué bueno que las tengan y qué bueno que podamos tenerlas. ¿Cuál es el punto aquí de Santiago? Establecer prioridades, ceder el paso. Dios va primero. No hay nada de malo en lo que él está mencionando. No está nada de malo hacer los planes, si es un año, si son 2 años, si son 3 años, si van a ser negocios, que ojalá los negocios sean sanos, y ojalá que den mucha productividad, que traigan muchos dividendos. Ese no es el problema. El problema es que a veces no colocamos a Dios delante. Y es lo que Santiago está diciendo. En vez de eso, deberían decir, en lugar de ello, deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Está directamente ligado a por qué nos cuesta colocar a Dios primero. Nos está indicando la raíz de por qué no podemos hacer una pausita y decir, si Dios quiere. Dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La raíz de no ceder el paso, lo que nos lleva a no ceder el paso delante de Dios y de los hombres, según Santiago, es nada más ni nada menos que la soberbia. Yo primero, yo segundo, y si hay un poquitico, yo tercero, ¿cierto? ¿Saben ustedes cómo define la soberbia el diccionario de la Real Academia Española? Dice, soberbia, altivez y apetito desordenado es ser preferido a otros. Incluso nosotros mismos a veces creemos que vamos o que debemos ir delante de Dios. Por esa razón, a veces ni contemplamos ni consideramos la opinión de Dios en nuestra vida. Porque tal vez Dios nos va a decir que no. Así que si yo ya sé el que me va a responder, mejor ni le pregunto y sigo mi propio camino. Por eso escogemos nuestros consejeros a veces. Porque nuestros consejeros nos dicen lo que queremos escuchar. Ese es un mal consejero. Pero a veces actuamos y pedimos dirección con base en eso. Y tal vez esa es la razón por la que muchas veces ni siquiera queremos y deseamos tener en cuenta a Dios en lo que queremos hacer. Porque sabemos lo que Dios quiere y lo que Dios quiere no es lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque hay soberbia en nuestro corazón. Una siguiente definición o otra forma de definir la soberbia es satisfacción y envanecimiento. Y me encanta esa palabra en envanecimiento. ¿Saben en dónde termina? Toda
esa soberbia y eso que nos impulsa a hacer yo y lo que yo quiero hacer por encima del que sea, a frutos vanos. Es decir, a llegar a un punto en nuestra vida y decir, no hay nada en esto. Debí haber atendido la señal de ceder el paso y dejar que Dios fuese primero y no haberme vuelto ciego en mi propio entendimiento, llevado por la soberbia. Dice satisfacción y envanecimiento, valga la pena aclarar, una satisfacción que es muy, muy efímera, muy momentánea, por la contemplación de las propias prendas con menosprecio de los demás, de la de los demás. ¿Y saben quién es ese demás en la mayoría de nuestra vida? Ni siquiera son las personas que están a nuestro lado. Es Dios mismo. ¿Por qué? Porque su voluntad es diferente a la mía. Y a veces le doy más valor y más crédito a mi propia voluntad que a la voluntad de Dios. Valoro más mi sentir, mi pensar, que la palabra de Dios y el sentir de Dios en mi vida. Eso se traduce como menosprecio. Entonces, la próxima vez que sientas o que estés sintiendo uno de esos impulsos, la próxima vez que nos levantemos con el pie derecho y con ganas de tragarnos el mundo, ¿cómo es la frase que está de moda? Cálmate, ventarrón. Deberíamos pensar en eso. Hacer una pausa y decir, ok, Dios va primero. Dios va primero. Si Dios no va delante de mí, entonces no debería ir. Si Dios no va adelante, si Dios no tiene la vía y me está señalando el camino, no vale la pena seguir. Siempre, siempre Él debe ir adelante. Mi padre me enseñó eso de niño. Él siempre decía, si nuestro Padre Celestial nos da la licencia, siempre. Los mexicanos dicen primero Dios. Nosotros decimos Dios mediante, ¿sí? Mañana. Y a veces eso se vuelve muy mecánico. Muy mecánico. Es casi que el equivalente a un ¿cómo estás? Y casi que le preguntamos a la persona ¿cómo estás? Y cuando la persona se detiene nos preocupamos porque esta persona me va a contar cómo está y de pronto está en problema, no quiero escuchar eso. Pero es tan mecánico ese ¿cómo estás? Que a veces el Dios mediante, o si Dios quiere, también es mecánico. ¿Recuerdan lo que vimos creo que fue hace 15, 20 días? Esto de decir si Dios quiere es un acto consciente. Es un acto que requiere de nuestra razón, de nuestro entendimiento. Eso tiene que tener sentido en nuestra vida. Y que podamos decir si Dios quiere. Después de semanas difíciles de no poder hacer el deporte como me gusta practicarlo, la semana pasada hubo un día en que dije, puedo jugar hoy. Así que llegamos a la cancha emocionados, estábamos calentando cuando empezó a brisar, empezó a lloviznar. Y mi reacción automática fue, por favor Dios, ahora no llueva, que no llueva. Aguanta un poquito. Y después, en medio de todo lo que hemos estado hablando y Dios nos ha estado enseñando, caí en la cuenta y dije, bueno, pero hace unas semanas estábamos clamando a Dios por lluvia. Y ahora yo te estoy diciendo, Dios, que no llueva porque yo quiero jugar. Y entonces le dije, ok, lo que tú quieras está bien. Y bueno, después de todo Dios quería que jugáramos porque jugamos, hizo buen clima. Pero ¿qué hubiera pasado si llueve? Bueno, yo espero que pasara lo mismo, que mi corazón estuviera en completa tranquilidad diciendo, Dios, gracias porque aunque no pudimos jugar, ahora tenemos la lluvia que necesitábamos unos días antes. Pero todo empieza a cambiar y eso es un ejemplo sencillo. Tal vez algo vano para algunos de ustedes. Para mí hacer deporte es importante, entonces... Pero puede ser el cambio de vivienda, puede ser un cambio de empleo,
puede ser la carrera que vas a estudiar, puede ser si te casas o no, puede ser incluso si cambias de iglesia o no. Pero la pregunta siempre debería estar por delante. La pregunta que hizo Pablo es, ¿qué quieres que yo haga? Lo que Santiago nos dice que deberíamos hacer es, o decir que es, antes de dar el paso, si Dios quiere. Dios, ¿qué quieres que haga? Primero, luego, si tú quieres. Ahora, ¿qué pasa cuando no atendemos una señal de se da el paso? Si hablamos en términos de automovilismo, wow, ya sabemos, ¿cierto? Podemos provocar un accidente. Ayer meditábamos en esto con los chicos y alguien decía, wow, en la autopista norte se va una bicicleta y está el tráfico peor. Pero ¿cuántas veces tenemos que aguantarnos un trancón porque simplemente una persona no atendió una señal de tránsito y trajo unas consecuencias a tantísimas personas? Pero no son solamente las personas que están ahí, son ellos, somos nosotros. Así que las señales que Dios coloca en nuestro camino a través de su palabra, es importante que lo pongamos en práctica, que lo conozcamos. Vemos que en una aplicación espiritual incluso, a veces vamos tan rápido que podemos chocar con aquello que incluso es bueno. Y esto me hace pensar cuando estoy comiendo un alimento que es tan rico, que puede ser incluso tan saludable, pero nos podemos atragantar. ¿Sí o no? Eso pasa. Y de hecho, cuando he descubierto que cuando más apetito tengo y cuando más tengo que esperar por saciar ese apetito, es cuando más rápido me lleno. ¿Y saben por qué es? Porque no acomodo bien. Es porque empiezo a comer con tanta prisa que es como si no le doy espacio o el tiempo a mi organismo que reaccione ante tanta comida y me saturo. Pero aquí no estamos hablando necesariamente de cosas malas. De hecho, en la vida, en la vía, un se da el paso no es un no vayas por ahí. Es alguien debe ir primero. Lo bueno en una aplicación espiritual es que si alguien va primero y ese alguien es Dios, entonces es seguro. Y vale la pena esperar el turno. Pero no es un no vayas por ahí. Estamos hablando de cosas que son buenas, pero que necesitamos colocar en su orden. Y cuando pienso en chocar, incluso en algo o atragantarnos con algo que es bueno, pienso en el ejemplo de Jesús mismo. Para los que conocemos la voluntad de Dios y para los que hemos conocido a Cristo y luchamos por obedecer su voluntad, Él es la piedra angular, la base de nuestra fe. Pero ¿saben qué dice la Escritura de aquellos que no creen y no quieren obedecer la voluntad de Dios? La piedra angular ha venido a ser tropiezo, algo bueno. Si no se le presta atención, puede convertirse o terminar siendo algo negativo. 1 Corintios capítulo 1, versículos 20 al 24, Pablo está hablando de esto, de los que tienen su propia inteligencia, de los que se guían en su propia prudencia, en su propia inteligencia, en su propio entendimiento y no ceden el paso a la voluntad de Dios. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para que los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Cuando la voluntad del hombre va primero, tropezamos, chocamos. Pero cuando entendemos que Dios va primero, entonces Él se convierte en la base de todo nuestro propósito, de toda nuestra meta, de todos nuestros sueños quizá. Pero no invirtiendo las cosas. Tú y yo triunfamos, escalamos, nos edificamos en la voluntad de Dios o simplemente tropezamos contra ella.
Otro, o hay una aplicación más, mejor en este punto, que necesitamos considerar en esta analogía. Y es que hay cruces, y volvemos al punto, hay puntos en la vida y en la vía en donde no hay una señal de no vayas por ahí. Y entendemos que entonces el paso es compartido. ¿Mm? Y pensaba en esto esta semana, en donde simplemente es como si la interpretación de la ley o de la regla queda a disposición de cada individuo. ¿Mm? Y entonces es cuando decimos, hay un semáforo compartido. Pero yo en un acto consciente permito que el peatón pase primero. ¿Mm? O el peatón en un acto consciente puede decir, es que es usted o soy yo. Pero simplemente espero que pases. ¿Ah? Y yo siento que a veces Dios también nos pone en puntos similares en la vida. Y pienso que cuando nosotros hacemos primero a respetar la señal, tal vez después no vamos a tener problema en que aun cuando no hay una señal, de decir, está bien, ve tú primero. Y pienso en esto y digo que la señal o la regla nos enseña el principio, nos enseña la obligación, la responsabilidad, pero la práctica nos enseña el amor y a honrar al que da el mandato. ¿Mm? A veces Dios tiene que decirnos no para enseñarnos simplemente a obedecer. ¿Mm? Y en la vida hay cosas claras en las que Dios dice, espera, o no vayas todavía. Pero cuando hemos aprendido a obedecer esos primeros pasos, después es mucho más fácil que simplemente nos abandonamos. Y no queremos, de hecho, pasar primero. Queremos que Él sea el primero de una manera natural. Hablando de eso, una vez un sabio conductor de taxi me dio un consejo, o nos dio un consejo gratis. Tomamos un servicio de taxi un 1 de enero, como a las 2:30, 3 de la mañana, y íbamos con con los que cabíamos de la familia en un taxi. Y esa persona, pues las calles estaban vacías. Y este señor hizo un alto en una intersección en donde pues las calles estaban vacías, literalmente. Y alguien de los ocupantes, de los pasajeros, hizo un comentario como, usted lleva la vía. Y esta persona dice, después de las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, el que lleva la vía es el borracho. Y nos quedamos con eso y me quedé con eso y sí. ¿Saben ustedes cuándo ocurren los accidentes mortales de tránsito? De día, los accidentes de tránsito en la ciudad son de pintura, de eso que sale con rubí. Pero en la noche, cuando las calles están vacías, cuando más queremos ir rápido, es cuando ocurren los accidentes que realmente traen consecuencias severas. ¿Mm? No hay señales que se respeten. De hecho, los semáforos los pasamos en rojo, ¿sí? Pero eso nos recuerda que si Dios nos da una señal, necesitamos acatarla. Esas palabras de este hombre creo que fueron muy, muy sabias. ¿Ah? Incluso a veces nos confiamos en que llevamos la vía, en que tenemos la prelación, en que tenemos derecho. ¿Saben? Eso es rendir derechos. Y rendir derechos no es nada fácil, porque son nuestros planes, porque son nuestros sueños, es lo que hemos construido, es lo que hemos edificado, porque creemos que lo merecemos. Así que otros deben esperar, pero yo, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Mm? Pero Dios va primero. Cuando Dios va delante de nosotros, siempre debemos recordar que nunca tenemos la vía excepto cuando Él marcha delante. Estas cosas comienzan a veces con refunfuños, ¿cierto?
pero en la práctica terminan siendo y pueden terminar siendo un deleite. De modo que no siempre necesitamos un sedán el paso para ceder el paso. La idea es que lleguemos delante de Dios a ese punto. Y saben, eso no lo tengo en los apuntes, pero esta mañana simplemente Dios trajo un pensamiento y es, ¿ustedes recuerdan cuando Dios le dijo a Moisés que tenía que ir a liberar el pueblo? Su pueblo, el pueblo de Dios. Y Moisés tenía mucho miedo. Tenía mucho miedo. Llega un momento en el que Moisés dice, ok, yo voy, pero si tú vas. Si tú vas adelante. Y eso es algo que nosotros aplaudimos de Moisés. Pero en medio de todo ese conflicto que Moisés estaba experimentando, hay un punto en el que Moisés le dice, Dios, yo voy, pero si tú me dejas ver tu gloria. Es decir, si tú me dejas ver que estás aquí, todo lo que eres. ¿Y saben Dios qué le dice? No te dejaré ver mi gloria porque si lo haces, ningún hombre, no puedes vivir. Yo soy santo, tú eres un hombre pecador. No puedes verme tal como soy. Pero Dios le dice que le va a mostrar las espaldas. Y dice que Moisés se mete en una grieta en la peña y Dios pasa y luego Moisés puede ver un resplandor, un destello de la gloria de Dios. Es simplemente eso. Pero eso también nos lleva a pensar y a meditar que Dios no tiene que vernos las espaldas a nosotros. Nosotros vamos detrás de Dios. No funciona de otra manera. No funciona de otra manera. Y podemos obstinarnos y tratar de invertir. O podemos decir, ¿qué quieres que haga? Si tú quieres que sea esto. Y si tú no vas adelante de mí o delante de mí, entonces yo no quiero ir. Porque la única forma de saber que vamos en el camino correcto y en la ruta segura es cuando Dios va delante de nosotros. No hay otra forma de que podamos hacerlo. Entonces, lo bonito de ceder el paso es que no significa que vamos en la dirección incorrecta. Y quiero terminar con esto. Ceder el paso no significa que vamos en la dirección incorrecta. Significa que alguien va primero. Y ojalá ese alguien es Dios. Por favor, me acompañan en un momento de oración. Cerramos. Si quieres cerrar tus ojos, está bien. Si quieres inclinar tu rostro, está bien. Y ese es un tiempo en el que normalmente hacemos eso, no por ritual o no porque si tienes tus ojos cerrados, entonces Dios te va a escuchar mejor. No funciona por eso, pero lo hacemos para tratar de tener un momento de intimidad con Dios, tal vez desconectarnos de la persona que está al lado. Y este momento es para ti y para Dios. Y quiero pedirte que en un esfuerzo más trates de tomar ese momento entre tú y Dios. Y la pregunta que quiero hacerte y que respondas ahí en tu mente, en tu corazón, es ¿quién va delante de ti? ¿Quién te señala el camino? ¿Quién te señala los pasos? ¿Quién te dice lo que debes hacer? Tal vez es la primera vez que estás en este lugar o en un lugar similar. Tal vez nunca has sido y nunca has considerado estas palabras que Dios trae a nuestra vida hoy. Para algunos de nosotros es más fácil entender esto de que Dios va delante de nosotros porque hemos conocido gran parte de su voluntad a través de su palabra. Pero seguramente para ti, que estás por primera vez en este lugar, el que Dios vaya adelante es que tú hagas un alto en el camino y digas, no puedo seguir siendo el constructor de mi vida. No puedo seguir siendo el arquitecto de mis sueños, de mis planes. Necesito que Dios lo haga por mí. Y en un acto de humildad, reconozcas que el primer paso para empezar a conocer la voluntad de Dios es que seas salvo. Es que tú tengas una relación con Él. Es que tú entiendas que estás separada de Dios por tu pecado. Pero es que entiendas y que podamos entender que para eso mismo Jesús vino a morir en un madero. Para darnos la oportunidad
de restablecer esa relación con Dios, de que Cristo perdone nuestros pecados, que sea nuestro Señor, que el dueño de nuestra vida, que sea nuestro Salvador, y que empecemos a caminar con Él ahora sí, que haya un antes y un después en nuestra vida. Y si tú no tienes una relación personal con Jesús, si tú no estás seguro, segura de tu salvación, ¿con quién? ¿A dónde vas a pasar tu eternidad? Esa mañana tú puedes dar ese paso. Y yo simplemente quiero pedirte que si Dios está tocando tu corazón esta mañana, si Dios está tocando la puerta de tu corazón y tú quieres hablar de esto, yo te pido que levantes la mano. Y con tu mano levantada, alguien se va a acercar a ti y la idea es que tú puedas hablar con ese alguien. ¿Cómo es esto de que soy pecador? ¿Cómo es esto de que puedo tener una relación con Jesús? ¿Cómo es esto que Él vino a pagar por mis pecados y a salvarme y darme una seguridad eterna? Y a darme un propósito, su propósito en esta vida. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que con mano levantada diga yo quiero tener una relación con Jesús, yo quiero que Él perdone mis pecados? Y levanta la mano. ¿Hay alguien? Tal vez tú no tienes una relación con Jesús, pero tal vez piensas y sientes que debes tomarte el tiempo, está bien. Pero si en algún momento quieres hacerlo, no dudes en hacérnoslo saber. Podemos hablar contigo de estas cosas. Puedes hablar con la persona que te invitó tal vez al finalizar de ese servicio. Señor, gracias, gracias, porque a una temprana edad tú me hiciste saber la importancia de que tú me marcaras el camino. Y el camino para mí es seguro porque sé que tú ya lo has transitado. Pero no hay forma de que eso pase si tú o yo mejor no voy atrás de ti. Señor, que nosotros realmente en un acto consciente podamos despedir cada día, que podamos recibir cada día diciendo, Señor, ¿cuál es el plan para este día? ¿Qué quieres que yo haga? Que nosotros podamos decir, si tú quieres, Señor, este sueño se va a cumplir. Si tú quieres, Señor, estos planes van a ir por buen camino. Si tú quieres, Señor, esto va a prosperar. Pero que sea un acto consciente, Señor, y no simplemente una frase de baúl o simplemente algo tan mecánico en nuestra vida que por tantos años hemos alimentado y tenido ahí. Como tú dices y como demandas de nosotros, que a través de tu palabra nosotros podamos diariamente ofrecer ese sacrificio, empezando por nuestra mente, por un ejercicio consciente de decir, hoy quiero caminar en tu voluntad. Dime lo que quieres que haga. Y si tú no quieres que algo pase, que yo no sea tan obstinado de perseverar en algo que no me lleva a bien. Gracias por tu palabra, gracias por cada uno de nosotros esta mañana, gracias por las personas que están aquí, que nos acompañan por primera vez. Gracias, Señor, porque ese es tu propósito. Oramos en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Creo que veo caras nuevas, me parece por allá, por detrás. No sé sus nombres, pero bienvenidas. ¿Okay? Un aplauso para ellos, por favor. Qué bueno que Dios esté añadiendo más y más personas. Creo que casi cada domingo veo a alguien diferente. Para los nuevos, recuerden que, o recuerden no, atrás hay como un código QR. Quienes tienen teléfono lo pueden escanear. Simplemente unos datos como nombre, cosas básicas y para informarles de lo que hacemos como iglesia. Hay unos anuncios, tenemos Maná. Esta semana que viene ya es la última semana por este tiempo de vacaciones, creo que son 3 semanas de descanso, algo así. Pero seguimos en el norte en Verbenal, perdón, para que aquellos que saben de niños entre esas edades, aunque ya no está, pero es más o menos de primer grado a séptimo más o menos,
¿ok? Pueden hablar con Viviana o con el pastor o con cualquiera de nosotros y le damos más información sobre eso. También tenemos la zona. Ayer hablábamos de ese triángulo, bueno, invertido, que hoy miramos de Sea al Paso. Y fue muy chévere porque aunque yo manejo, yo no sabía cuál era el significado. Y ayer intencionalmente estaba en el carro con la familia Loaiza y digo, aquí está el aviso que aprendimos. Pero qué bueno que Dios a través de eso, así como a los chicos ayer de la zona, a nosotros hoy también nos habla y nos dice que le dejemos seguir, que le demos el paso. Y no solamente para los nuevos que apenas van comenzando, sino para nosotros también, que le permitamos a Dios hacer eso. La semana, el 30, ¿no?, de junio, es decir, en 2 semanas, tenemos asamblea extraordinaria, ¿ok? Es simplemente poner los puntos claros del presupuesto, de la iglesia, ya que estamos en el nuevo lugar y damos gracias a Dios también por eso. Hoy, como ya saben, bueno, por último, diezmos y ofrendas. De igual manera, muchísimas gracias porque cada aporte de cada uno es muy importante. Y recordando que eso es un compromiso que tenemos con Dios, no con nosotros. ¿Okay? Entonces, que tengamos eso presente y gracias por todos quienes podemos ofrendar y diezmar.